Y también el aporte de Ángel Tolaba, el profe de filosofía, que nos ayuda a entender el discurso político. El discurso político encierra argumentaciones y falacias. Las descubre Ángel Tolaba, el profe. De argumentos y falacias. El título de la columna de hoy es Crisis sociosanitaria y reglas de juego. En la sesión pasada en la Cámara de Diputados de Salta, se produjo una polémica en torno a la cuarta prórroga de la emergencia sociosanitaria que viene desde 2019. Varios diputados, aunque votaron una vez más la prórroga, criticaron que el gobierno de Sáenz no haya avanzado en respuesta a la aguda crisis, sobre todo en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, aunque hay planteos que buscan también extender la emergencia a toda la provincia. Por su parte, los diputados oficialistas, Socorro Villamayor y Germán Rayé, salieron a responder a las críticas. Pero antes de avanzar, escuchemos a la profe Jenny Pérez Zamora sobre qué significa una emergencia. Profesor, emergencia es un sustantivo que puede referirse al surgimiento inesperado y repentino de circunstancias que nos obligan a tomar acciones inmediatas, superadoras, como es el caso, por ejemplo, de una catástrofe natural o de una catástrofe social que afecte a alguna región o la urgente necesidad de asistencia y alivio para evitar el peligro de vida de persona o personas. En medicina existe además la especialidad de la emergentología, en la que se adiestra a los médicos para poder superar, tratar y aliviar esas situaciones de emergencia. De manera que la palabra emergencia es una situación momentánea y que no debe prolongarse bajo ningún concepto. Gracias, profe Jenny. Retomando la polémica en la legislatura, dentro de la línea crítica contra el gobierno de Sáenz, la diputada por el Departamento Capital, Sofía Sierra, señaló que cuando tuvimos la visita del ministro de Salud, dijo públicamente que no había un plan estratégico de salud. La diputada por San Martín, Gladys Paredes, dijo por su parte lo siguiente: necesitamos hablar de qué vamos a hacer en los próximos 6 meses. No basta con decir que faltan profesionales. Para que ocurra, que los contraten, es necesario que se cambien las estructuras y los cuadros de cargo. Sin eso, que debe hacerse de acuerdo al nivel de población actual, no se podrá ampliar la planta del personal. Otros señalaron que las salitas ni siquiera tienen heladeras para guardar los medicamentos. Por su parte, el diputado por el Departamento San Martín, Franco Hernández Berni, criticó que no hay un trabajo para avanzar en materia sociosanitaria. Criticó especialmente al ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, por estar abocado a otros temas, como la reforma de la Constitución, el convenio con las tablets y la fecha de las elecciones, que dicho sea de paso se harán con voto electrónico, y por sobre todas las cosas, por desentenderse del rol que debiera cumplir su cartera en esta emergencia. Escuchemos al diputado Berni. En la provincia nosotros hemos votado una ley donde se ha modificado el gabinete. Y hay un ministerio que se llama Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos. Y tiene la obligación de velar por la ratificación, la concreción y la defensa de los derechos humanos establecidos en los pactos internacionales, en la Constitución de la Nación y de la provincia. Y el ministro de Gobierno y Derechos Humanos lo he escuchado 3 veces desde que asumieron, para hablar de la reforma de la Constitución, para hablar de las tablets y el convenio de las tablets, y para hablar de la nueva fecha de elecciones del año que viene. Y no lo he visto acá explicar cuál ha sido el programa de gobierno acompañando a todos los otros ministerios como el eje de implementación de política de fondo para el desarrollo y el crecimiento del pueblo salteño. Jamás.
La diputada oficialista por Capital, Socorro Villamayor, salió al cruce contra el diputado Berni específicamente. Dijo lo siguiente. Están quienes dicen o critican, no voy a repetir las expresiones, sin embargo, en su oportunidad formaron parte de gobiernos municipales siendo secretarios de gobierno. Por eso debe ser que lo entienden tanto al señor Villada. Porque como secretarios de gobierno en Tartagal, por ejemplo, ¿qué hicieron cuando esta provincia se endeudó con el Fondo de Reparación Histórica 220 millones, con el Plan Bicentenario 350 millones, el Ministerio de la Primera Infancia, donde sí morían chicos y donde sí se destinaron millones y millones de pesos que no están en ningún lado? Ni los del Fondo, ni del Ministerio de la Primera Infancia, ni de los convenios con Conin y Albino, pero nada dijeron. Y curiosamente se olvidaron de la desaparición de fondos. Pero hoy, con este calor preelectoral, se quejan de que en 180 días desde la última prórroga a hoy no se modificó lo que ellos mismos dejaron de herencia para esta provincia. ¿Sabe qué, presidente? Taparon, escondieron en gestiones anteriores, inventaron ministerios, se fugaron fondos. Analicemos desde la teoría de la argumentación el planteo de la diputada Socorro Villamayor, que apunta a descalificar la autoridad política de aquellos diputados que ahora critican al gobierno y no miran la viga en el ojo propio, como el diputado Berni, exsecretario de Gobierno de Tartagal de Sergio Leavi, o la diputada urtubeicista Cristina Fiore, entre los varios que cuestionaron a la gestión de Sáenz. El argumento de Villamayor no es una falacia ad hominem, si el objetivo es la desautorización política de quienes critican, pues quienes lo hacen acompañaron a los gobiernos anteriores, que son también responsables de la situación actual. Ahora bien, sigue sin tocarse seriamente, sin embargo, el punto de la situación de la crisis sociosanitaria y la medida que quienes hoy gobiernan han venido haciendo o no cada año desde 2019 para salir de la crisis. Sin mencionar que cabe también preguntarse dónde están los fiscales ante la cantidad de noticias crímenes producida y dónde están los deberes de funcionario público de los diputados frente a tantas denuncias de faltante de dineros públicos. Pero la legislatura ya nos está acostumbrando a esto sin que nada pase. En la misma línea de defensa del oficialismo que la diputada Villamayor, el diputado por Güemes, Germán Rayé, respondió a quienes critican que aflojen con los chicotazos al lomo del gobierno y que en realidad sí hay un plan y el gobierno no niega los recursos. ¿Ustedes creen que para el gobernador le resulta fácil pedir una emergencia a esta Cámara sabiendo de las necesidades que hay y aguantar y poner el lomo para todos los chicotazos de las cosas que faltan hacer? Y yo quiero decirle a los dos legisladores a los cuales le tengo estima y los respeto, que hay un plan de gobierno, un plan que se está ejecutando, pero paralelo a esto, como la vía del tren con 2 rieles, hay una emergencia que debe facultar y debe permitir disponer de mayores recursos y de transferencia de partida y de disponibilidad de implementación de partida ante los hechos eventuales y ante los hechos reales que ustedes permanentemente expresan y que este gobierno no lo está negando. Nos preguntamos qué diría hoy la ex ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, quien en diciembre de 2021, cuando el ministro Div Ayura anunciaba también superávit de 12.000 millones en la provincia, la ministra Figueroa presentaba su renuncia porque a su ministerio, que ocupa un lugar clave en medio de la emergencia sociosanitaria, le negaron los recursos necesarios que solicitaba para dar respuestas a los serios problemas sociales, siendo que la emergencia viene desde 2019. Esta cartera, para poder diseñar un presupuesto, uno tiene que estudiar mucho la situación,
qué pasó con la pandemia, qué nos dejó la pandemia en términos de pobreza, de profundidad, de profundización de la pobreza, y en otros términos, y problemáticas sociales. Bueno, yo presenté mi renuncia la semana pasada, el día lunes 6 de diciembre, he presentado mi renuncia por diversas causas, entre ellas el presupuesto, porque entendía que teníamos que poder discutirlo más y poder presentar una solicitud de presupuesto más amplio para poder dar respuesta. Por supuesto, quien quedó en offside en ese momento fue el ministro Villada, quien quiso tapar que la renuncia de Figueroa se haya debido a recortes en el presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Social. La renuncia de la ministra Figueroa, su opinión, por favor. La verdad que es una decisión personal. ¿Tiene que ver con el presupuesto, exactamente con el presupuesto que es para desarrollo social? No, obviamente que no, pero siempre los recursos son acotados. Siempre tratamos de llegar a un equilibrio y en este sentido la ministra Figueroa es consciente de esa situación, así que descuento que ese no debe ser el motivo, porque ella pertenece al equipo y sabe que estas son las reglas del juego. De las reglas de juego planteadas por el ministro Villada, debiera entenderse que el actual equipo, compuesto por los ministros Juan José Esteban, la ministra Silvina Vargas de Desarrollo Social, reemplazante de la ex ministra Verónica Figueroa, y el propio ministro Villada con su ministerio múltiple, sí juegan con las reglas de juego. Para finalizar, un par de consideraciones filosóficos antropológicas sobre las instituciones públicas por parte de Aristóteles, quien distinguía diferentes temas y sus respectivos tiempos correspondiente a los diversos foros públicos. En el foro de la Asamblea, hoy similar a nuestras legislaturas, el tiempo que caracteriza a los temas que se discuten allí es el tiempo futuro, debido sobre todo al carácter incierto de muchos temas que se discuten. Por esta razón, el tipo de debate es el deliberativo, pues en general se delibera sobre lo que no es 100% seguro que vaya a ocurrir. Los asambleístas no tienen la bola de cristal para leer el futuro. Por el contrario, sería un oxímoron, por ejemplo, una asamblea de infalibles visionarios del futuro, ya que no tendría nada para deliberar. Pero los humanos, para muchas cosas, tenemos un conocimiento limitado. No obstante, sí hay temas sobre lo que no es necesaria tanta deliberación, como el punto de que sin presupuesto necesario no se puede salir de una situación de emergencia sociosanitaria. Carecer de esto conducirá siempre al mismo resultado en el futuro, más crisis sociosanitaria. Por otro lado, Aristóteles indicaba que en el foro de los tribunales, el tiempo de los temas que se discuten allí es el tiempo pasado, ya que se tratan temas que ya sucedieron, no lo que aún no sucedió. No se puede juzgar cosas que aún no sucedieron. Ahora bien, cuando en un recinto como la Cámara de Diputados, a propósito de la profunda crisis de nuestra provincia, el género deliberativo da paso al género recurrente de la denuncia a la gestión anterior, de la que además pocos políticos pueden negar algún grado de participación, la legislatura pasa a funcionar como si fuera un despacho de juzgado penal, sin que, llamativamente, se vaya más allá ni nada pase tampoco por el lado de los tribunales. Síntoma también de una profunda crisis de las instituciones públicas. Solo en las asambleas revolucionarias el pasado y el futuro se juntan, pues a la par de hacer reparación al daño social e histórico, se crean nuevas leyes para una nueva sociedad. El profesor Ángel Tolaba y sus interesantes análisis del discurso político. Sobre esto que sucedió el martes pasado, todos pueden leer bajo el agua, prácticamente. Nos vamos a un corte comercial.